Mañana en una semana de extensión, que también se agradece, no solo en lo informativo, sino sobre todo por las causas humanitarias, que esto se relaje pero rápido y toquemos madera que siga, pero en una fotografía en la que todavía sigue tenso la parte de, sobre todo atrás, la parte más de fondo. José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un placer como siempre estar por aquí. El choque Irán-Israel se vino o se fue como vino, ¿no? De un día para otro. Sí, ha sido una buena representación. Y gracias a Dios. Y menos mal, sí, porque las mechas estaban encendidas, pero se ve que la diplomacia hace su juego y bueno, los juegos debajo de la mesa han dado resultado y se ha eliminado la posible internacionalización del conflicto, ¿no? O sea, se ha vuelto a quedar como un problema localizado, ¿no? Choque que acaba en sanciones para Irán más fuertes de las que tenía, sobre todo en el lado del petróleo y de los drones, es decir, que afecta también al entorno de la guerra de Ucrania para que no lleguen a Rusia los drones iraníes. Vamos a ver si tienen más efectividad estas sanciones que las anteriores. Y vemos también cómo el dinero llega a Israel, el dinero llega a Ucrania, el dinero va a llegar a Taiwán. Es decir, que hay un efecto colateral o un efecto secundario potente en cuanto al dinero. Dice Rusia, no va a hacer nada esas 60.000 millones, dice Estados Unidos y dice Zelensky, dice Ucrania, que 60.000 millones son muchos, que sí van a ayudar, sobre todo en la ayuda aérea, ¿no? Sí, porque al final, primero es una medida política, o sea, Estados Unidos no abandona a los amigos. Cuando, bueno, pues después de Afganistán la gente está con mucho miedo de confiar en Estados Unidos porque te puede dejar tirado con las consecuencias que eso significa para quienes han colaborado con ellos y sus familias. Segundo aspecto, hombre, es mucho dinero y hay que tener en cuenta que Ucrania depende al 100% del apoyo exterior. Entonces necesita dinero incluso para pagar a los carteros, o sea, todo el funcionariado y todo. O sea, no solo es la cuestión de armamento, no solo es que las empresas ya están hartas de enviar a crédito, y ese dinero desde luego no va a llegar a Ucrania, o sea, ese dinero se queda en Estados Unidos para poder financiar el aporte de armamentístico claramente que necesitan, porque los ucranianos no pueden seguir la guerra si no reciben más ayudas militares, y este dinero sirve para financiar ese apoyo, ¿no? Es decir, que es uno de los elementos fundamentales. El dinero va a llegar a Ucrania en forma de armas, pero no en forma de dinero. Se va a quedar sobre todo en gran parte de la industria armamentística en Estados Unidos, la mayor parte. Sí, porque lo principal que en realidad se están haciendo negocio un poco la gente. Que puedan hacer llegar una parte de ese dinero, pues porque necesitan meter liquidez para el sostenimiento del Estado ucraniano, hombre, claramente. Pero los ucranianos, casi la juventud ha decidido y están saliendo por piernas por todos los lugares de la frontera porque consideran ya que es un Estado absolutamente acabado. Y ese es el verdadero problema que tienen, el problema social. Acercan 60.000 millones también la cumbre de paz, de comillas, de paz de Suiza, cuando está en Rusia, y veremos si está en China. Hombre, sí, porque las cantidades estas a los que no estamos acostumbrados nos pueden alucinar, a los expertos militares rápidamente lo traducen en cuánto tiempo se puede sostener con ese dinero ese tipo de guerras. Y dicen, bueno, es que igual solo el municionamiento con lo que necesitan los ucranianos estamos hablando igual de 2 meses. Bueno, pues la contraofensiva de verano de Rusia. Entonces, claro, puedes frenar igual un poco ese tipo de intensidad, pero lo que se necesita es un programa muy a largo plazo para intentar mantener una guerra a largo plazo. O sea, si tú estás soltando y estás manteniendo un proceso crónico de estas maneras, casi ya estás hablando, bueno, dentro de unos meses vamos a tener que hablar a ver si estamos en circunstancias de parar esto o no. Porque claro, si se desploma el frente, lógicamente va a ser Rusia la que vaya a poner otras cartas encima de la mesa. Haciendo un poco más de zoom out, ¿no? Y viendo un poco la fotografía un poco más lejos, tenemos la sensación 2 años después de que China y Estados Unidos son los que de verdad están viendo la fotografía desde lejos. En el capítulo de China, China ha intervenido en multilateralismo, China ha intervenido en las últimas 2 semanas en intentar mediar, China no ha estado en nada, en el sentido de peligro hacia China, ni de relaciones comerciales, ni de situación económica, sino que ha visto la fotografía desde lejos. Y Estados Unidos, aun siendo Israel mucho más cerca, pero también desde la distancia. Se ve cómo esta Segunda Guerra Fría va cogiendo cuerpo ante Estados Unidos, China como elementos fundamentales para la descensión también en un futuro.
Claramente, o sea, Estados Unidos, que todos los medios le estaban dando una caída en picado un poco de su liderazgo, ha aprovechado claramente la administración de Biden para recuperar oxígeno, y los conflictos le están dando un protagonismo extra que además ha visualizado en una economía que la industria de guerra la está potenciando. O sea, Estados Unidos ha vuelto por sus fueros y está defendiendo con garras y dientes su hegemonía y su liderazgo en su bloque. Pero China claramente, a través de la diplomacia y muy en su estilo, está vertebrando un bloque muy distinto, muy diferente, que casi podríamos decir que es el de las víctimas de las sanciones del mundo desarrollado, y se está conformando a través de los BRICS, de la agrupación de Shanghái, bueno, pues un bloque muy liderado por China, que por su hegemonía nadie discute, ¿no? Y entonces eso va cobrando forma, que es un poco lo que estamos viendo los analistas, ¿no? ¿Puede llegarse al punto que vamos viendo desde hace ya 2 años y medio de que el mundo se divida en dos? Pues vamos un poco camino de eso. La tortilla está a medio hacer, pero empieza a cuajar. Ante eso, ¿cuál es el papel de Europa? Pues el problema es que Europa está desapareciendo a nivel de política internacional. Entonces son un poco esas directrices que algunos comisarios empiezan a dar cuenta de la necesidad de que Europa vaya cogiendo cuerpo, o como protagonista arbitral a nivel un poco de evitar futuros conflictos, pero una Europa que ha perdido gran parte de su personalidad por su seguidismo de la política de Estados Unidos, y también las dependencias que tiene la propia Europa. Dependencias energéticas, si no dependes de Rusia, ahora resulta que tienes que depender de otras fuentes, y también sus grandes carencias. No tenemos una política internacional unánime, incluso carecemos de una industria europea de defensa, que es uno de los grandes casos que se acaban de poner encima de la mesa ahora, ¿no? En ese entorno ayer, Zapatero hacía unas declaraciones, el expresidente español, raras a mi entender, no sabe cómo calificarlas. Dice, Zapatero insta, dice Europa Press, a la Unión Europea, palabras textuales, a no subarrendar su política exterior a la de Estados Unidos. Pero tarde, ¿no? Bueno, Zapatero sabemos que hizo gestos nada diplomáticos con respecto pues a los Estados Unidos, y ahora bueno, pues apela a un cierto nacionalismo europeo, si lo podríamos desarrollar un poco ahí. Bueno, como todos los expresidentes, les cuesta mucho volver a casa e intentan, bueno, pues ir un poco de asesores. En este momento es una de las personas que más hace caso el presidente Sánchez actualmente, por afinidad ideológica, y es normal que Rodríguez Zapatero haga unas ciertas declaraciones. Ahí más o menos le está poniendo un poco la muleta de que vaya acogiéndose un poco en ese ámbito europeo, aunque Sánchez está desarrollando una política muy atlantista, por ejemplo, con esa alianza contra natura con Marruecos, ¿no? ¿Puede cambiar algo después de las elecciones en Europa? Hombre, esa postura frente a Estados Unidos. Hombre, sí pueden pasar, porque si cambian excesivamente los grupos un poco parlamentarios europeos, puede haber una tendencia a un mayor soberanismo y por lo tanto a una línea de mayor autonomía europea que vaya no eliminando las líneas principales, pero sí pidiendo, oye, nosotros queremos volver a tener un tamaño como antes, y queremos que Europa vaya recuperando la posición que se merece a nivel de potencia, ¿no? Un poco en ese aspecto. Es posible. ¿Cuál es la que se merece? Ahí está, porque desde luego últimamente metió mucho la pata. La cuestión es si va a recuperar las raíces un poco de su fundación en 1957 con el Tratado de Roma, y por ahora ha rebasado todas las líneas rojas de ese tratado, y desde luego casi va en dirección contraria a lo que eran los principios fundamentales que se firmaron en su momento en 1957. Entonces ahí sí que hay, bueno, pues un contrasentido de muchas fuerzas políticas, unas que van en una dirección totalmente contraria a esos principios, y otras fuerzas que están en crecimiento, que están por el contrario en recuperar cuál era esa misión de Europa en aquel momento como autónoma y como arbitral en muchos aspectos internacionales. Muchísimas gracias, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo. Buen día y buen negocio, buenas clases. Muchísimas gracias igualmente.